Pues muchísimas gracias por estas palabras de presentación. La verdad es que me siento muy honrado al participar esta tarde en la sesión y compartir conocimientos que he hecho míos a lo largo de 3 décadas. Bueno, pues El viaje de la humanidad, este libro que acabo de publicar, bueno, que se ha publicado en varios países del mundo, es un intento de explorar la evolución de las sociedades humanas desde la aparición de un ser humano anatómicamente moderno hace 300.000 años en África. Bueno, tendríamos que hablar acerca de la exploración de 2 misterios verdaderamente fundamentales que nos acompañan en este viaje. En primer lugar, el misterio del crecimiento. ¿Cuáles son las raíces de esta transformación dramática en el nivel de vida que se ha dado en los últimos siglos? Y esto después de cientos de miles de años de estagnación, de estancamiento. Y luego está el misterio de la desigualdad. Es decir, ¿cuáles son las raíces, el origen de la desigualdad en los países, en su riqueza? A lo largo de la vida humana, como dijo Hobbes, la vida humana era desagradable, brutal y breve. De hecho, los seres humanos pues tenían vidas que se parecían muchísimo a las de otras especies. Los humanos se centraban en sobrevivir, en reproducirse. Los niveles de vida eran básicamente de nivel supervivencia y las condiciones de vida en el planeta Tierra pues eran muy parecidas en todos los lugares y a lo largo del tiempo. De hecho, algunas cifras. Hace muy pocos siglos, la 1/4 parte de los neonatos no llegaban a cumplir 1 año. Y la mitad de ellos no llegaban ni siquiera a reproducirse tampoco. Además, muchísimas mujeres fallecían de posparto, de fiebres puerperales. La esperanza de vida fluctuaba entre los 25 y los 40. Muy raros eran los que sobrevivían a los 40. Y lo que más nos llama la atención es que una crisis económica no daba lugar a un ajuste del cinturón. No, daba lugar a hambrunas y a la extinción, a la muerte. Y luego, en los últimos 200 años, vemos un cambio verdaderamente tremendo, una mejoría fantástica en el nivel de vida que se da en el planeta Tierra. De hecho, a lo largo de estos últimos 2 siglos, vemos cómo los ingresos per cápita en el mundo crece por un factor de 14. La esperanza de vida en el planeta Tierra se ha duplicado y hay una gran divergencia que se da en las condiciones de vida en el tiempo y en el espacio. Bien, para comprender esta metamorfosis, pensemos durante un momento en los residentes de Jerusalén coetáneos de Jesucristo, hace 2000 años. Los vamos a traer volando en una máquina del tiempo a principios del 19. A pesar de este salto de 2000 años, estas personas van a poder ajustarse de forma instantánea al nuevo entorno, de la Jerusalén romana a la Jerusalén otomana. ¿Por qué? Porque los conocimientos del pasado siguen siendo viables. Las mejoras tecnológicas son incrementales nada más y van a permitir una adaptación instantánea a los entornos tecnológicos. Las ocupaciones, las labores van a exigir conocimientos muy parecidos y sobre todo la esperanza de vida no ha variado. Y no hace falta un replanteamiento de la mentalidad del ser humano. Pero ahora vamos a llevar a estas personas del Jerusalén del 19, en tiempos otomanos, y les vamos a meter en la máquina del tiempo de nuevo y vamos a llevarles al Jerusalén del 21. Son 200 años nada más. En este caso, estas personas van a estar asombrados, choqueados, sorprendidos. ¿Por qué? Pues porque el conocimiento pasado va a ser un conocimiento desfasado. La tecnología moderna va a parecer más bien truco de magia. Las ocupaciones, las labores exigen unos conocimientos incomprensibles y la esperanza de vida se duplica y nos obliga a pensar en el futuro.
un planteamiento que toma decisiones acerca de la educación, que toma decisiones acerca del ahorro, de las inversiones, que piensa en función de un ciclo de vida que es completamente distinto a lo que ha existido en el pasado. Así que ha pasado algo fascinante en los últimos 200 años, algo que no se había dado a lo largo del grueso de la historia del ser humano. Bueno, pues si pensamos en la evolución del nivel de vida en el transcurso de la vida del ser humano, resulta que estos niveles no han crecido de forma incremental a lo largo de la vida del hombre en la Tierra. Y esto, al contrario de lo que se plantea en los libros de propagación científica que hablan acerca de un crecimiento incremental desde la revolución del Neolítico, no, pues vemos cómo a lo largo de más del 99% de la existencia del ser humano no hay prácticamente cambios en los niveles de vida en el mundo entero. Lo que sí vemos es una mejora tecnológica, una mejora que sí se da y es incremental. Poco a poco se va acelerando según va pasando el tiempo, pero es muy importante recordar que este progreso tecnológico no afecta el bienestar de la población, sencillamente afecta el tamaño de la población. Se transforma, se convierte en más personas, no en personas más ricas. Y de hecho, si pensamos en esta metamorfosis más reciente, podemos pensar en el incremento en los ingresos per cápita por 14 en el mundo. Bueno, pues esto lo que refleja es una transformación brusca que se da cuando se llega al punto de inflexión. Bueno, pues para conceptualizar este cambio, vamos a pensar, durante unos minutos, vamos a pensar en la evolución de los ingresos per cápita en los últimos 2000 años. Vemos en este gráfico que, de hecho, no hay prácticamente cambio en el estándar, el nivel de vida hasta la industrialización, y de pronto vemos cómo se dispara el nivel de vida en los últimos 2 siglos. Por 14, sí, pero grandes variaciones. Y si me olvido de estas etiquetas, pues yo quitaría los títulos del Y y del X y se lo enseño a un científico cualquiera y me van a decir que este gráfico detecta actividades tectónicas. No estamos hablando de la renta per cápita, no, estamos hablando de las grandes disrupciones. Pero no, lo que estamos viendo, de hecho, es de verdad la evolución de la renta per cápita. La renta per cápita, como digo, se aguanta por las fuerzas malthusianas a lo largo de la vida del ser humano y de pronto vemos cómo se dispara como una flecha, y esto se da en los últimos 200 años. Bueno, es muy importante recordar que en el momento en el que se da este despegue, esto no se da en todo el mundo a la vez. Algunas sociedades viven este despegue allá por el 17, allá por el 18, y otras tardan más. Y puesto que este despegue se asocia con este incremento por 14 en renta per cápita en el mundo en su totalidad, pues resulta que hay una tremenda divergencia la que se da en distintos países del mundo. Las sociedades que primero despegan magnifican su renta per cápita, otras se quedan rezagadas y por tanto se da una divergencia tremenda. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque implica que gran parte de las desigualdades que apreciamos hoy en el mundo tiene sus orígenes hace 2 siglos, en un momento en el que se dio este despegue diferencial. Y por tanto, si lo que queremos es entender las raíces, los orígenes de la desigualdad de hoy, tenemos que buscar e investigar aquellas fuerzas que estaban en activo en este pasado reciente, hace cientos de años, miles de años. Bueno, lo que vamos a ver es que incluso decenas de miles de años. Bien, la solución a estos misterios es muy importante. Exige que identifiquemos aquellas son las fuerzas que permiten la transición del estancamiento al crecimiento en general. Las fuerzas que permiten este
despegue diferencial, es decir, en algunas sociedades sí, en otras sociedades no, y exige también una mejor comprensión del papel que desempeñan algunos factores muy arraigados, fuerzas históricas e incluso factores prehistóricos en la evolución de las distintas sociedades en el mundo. Y para resolver estos misterios, comprendemos que es esencial, si queremos aliviar la desigualdad en el mundo, vamos a tener que ver cómo se limita esta desigualdad, y comprendemos que tenemos que comprender mejor cuáles son estas fuerzas que dan lugar a la divergencia en rentas per cápita, tal y como lo vemos hoy. Entonces, para resolver el misterio, tenemos que comprender mejor el viaje de la humanidad. Tenemos que comprender mejor cómo la humanidad avanza a lo largo del pasar del tiempo. Resulta que el proceso del desarrollo lo podemos dividir en 3 etapas o fases fundamentales. La primera es la que llamaríamos malthusiana. La segunda sería la postmalthusiana y la tercera es la de crecimiento moderno. Vámonos a Malthus. Esto surge durante la emergencia hace 300.000 años en África, cuando aparece un ser humano anatómicamente moderno. Y esto ocupa 99,9% de la existencia. Y esto se caracteriza por un dualismo fascinante: el estancamiento junto con el dinamismo. Y es este dinamismo el que en última instancia permite que el mundo avance y llegue a la etapa postmalthusiana. Deja atrás la trampa malthusiana y despega y llega a lo que yo llamo el régimen postmalthusiano. Pero en este régimen, las fuerzas malthusianas impiden que la renta per cápita avance sin que haya un contraequilibrio del crecimiento poblacional, y por tanto se da la transición demográfica que se da en el periodo de los 1870 en Europa occidental, que es la que libera este proceso del efecto del contraequilibrio de la población y permite al mundo a avanzar y llegar a este régimen. Como decíamos entonces, es esencial, si queremos comprender la desigualdad hoy en el mundo, es importantísimo entender cuáles son las fuerzas durante esta era o época malthusiana. Como digo, hay un dualismo muy interesante: el estancamiento, que va de la mano del dinamismo. Estancamiento en niveles de vida, la renta per cápita, que fluctúa durante mucho tiempo. Luego, la esperanza de vida, que fluctúa entre los 25 y 40 años, que es una horquilla muy estrecha. Pero vemos el dinamismo en el contexto de la tecnología, en el contexto del crecimiento de la población y en el contexto de la adaptación del ser humano. Llegado a cualquier momento, lo que yo defino como dinamismo no importa tanto, porque verdaderamente el proceso tecnológico es lentísimo, el crecimiento de la población es lentísimo y diminuto, y la adaptación pues es muy lenta también. Pero a lo largo de un periodo de 300.000 años, desde que surge el ser humano, bueno, pues esto representa una variación tremenda en el entorno tecnológico, en la escala de la población humana y en la adaptación de la población humana a su nuevo entorno tecnológico. Y es este dinamismo malthusiano el que en última instancia alumbra la transición del estancamiento al crecimiento y que en última instancia nos permite llegar al crecimiento moderno. Bueno, es muy importante recordar, es crítico el comprender cómo son estas ruedas del cambio. Estas ruedas del cambio hay 3. Está el progreso tecnológico, está la escala de la población humana y está la adaptación de la población humana. Cuando evoluciona la tecnología durante la época malthusiana, pues da lugar a un incremento temporal de renta per cápita. Proporciona más recursos de los que existían antes, pero no dura mucho. ¿Por qué? Bueno, pues porque la población crece. ¿Por qué? Porque sobreviven más niños.
nacen más niños y, en consecuencia, la renta per cápita pues vuelve a su equilibrio anterior. Hay una regresión. Entonces, vemos hay un incremento en la renta per cápita temporal, pero crece la población y, por tanto, esta renta per cápita hace una regresión a la anterior situación de equilibrio. Y esto da lugar a predicciones potentes que pueden ser testadas. Esto implica que durante la era que antecede a la del crecimiento moderno, las sociedades tecnológicamente avanzadas, las ricas en tierra, no eran más ricas, sencillamente contaban con una población más densa. Y es interesantísimo ver la evidencia. Si estudiamos, por ejemplo, la relación en la X entre productividad o feracidad y la población y la densidad de la misma en la Edad Media, vemos que aquellas sociedades con más productividad pues tienen más población. Esto no nos sorprende. No esperaríamos una población tremenda en el Sahara. Desde luego, no tanta población como en las zonas fértiles europeas. Lo que es interesante es ver que no hay relación entre la productividad y los renta per cápita. Esas sociedades que son más productivas, en última instancia, van a tener mayores niveles de densidad de población, pero una población que no va a ser más rica. Y lo mismo cabe decir cuando hablamos del progreso tecnológico. Cuando se da el progreso tecnológico, se transforma en más personas, no se transforma en personas más ricas. Esto es interesantísimo. Esto nos permite comprender cómo funciona el mundo a lo largo de la existencia del ser humano. Y es un vínculo que es crítico si queremos comprender la transición del estancamiento al crecimiento en primer lugar y en segundo lugar el misterio de la desigualdad. En otras palabras, ¿por qué se dan estas tremendas desigualdades en los países del mundo? Luego, el segundo elemento que también es muy importante dentro del contexto de la época malthusiana es el efecto, el impacto del progreso tecnológico sobre la adaptación humana, básicamente adaptación cultural. Como decíamos entonces, esta presión malthusiana afecta el tamaño de la población. La tecnología avanza, sobreviven más personas, pero además afecta a la composición de la población. En otras palabras, afecta el tipo de rasgo que es el que se está seleccionando. Así que estos rasgos, sean culturales o de individuos, que son complementarios para con el entorno tecnológico, de manera tautológica generan mayores niveles de renta, pero esto durante la época malthusiana se convierte en mayor éxito reproductivo y esto a su vez da lugar a que estos rasgos se ven defendidos por grandes cantidades de personas, de forma tal que estos rasgos cada vez son más prevalentes en la población. Durante la época malthusiana la adaptación se da y esta adaptación incrementa la prevalencia de estos rasgos complementarios, reforzando en última instancia la transición de estancamiento a crecimiento. Es el segundo elemento importante que tenemos que tener presente durante la época malthusiana. Y el tercero tiene que ver con el origen del progreso tecnológico. Este progreso, por supuesto, que no es maná que cae del cielo. No, se ve afectado por el tamaño de la población, por la adaptación de la población también. Si el tamaño es superior, pues entonces va a haber mayor número de posibles innovadores, de forma tal que la tecnología va a avanzar de manera más rápida. Habrá más necesidad, más demanda de innovación. Los incentivos van a ser superiores. Va a dar lugar a una diseminación de conocimiento, va a dar lugar a una división del trabajo y gracias a esta división, gracias a este aprender, pues va a dar lugar a un incremento en las actividades comerciales y, por tanto, se van a dar mayores desarrollos tecnológicos. Así que a lo largo de la vida del ser humano, sobre todo durante la época malthusiana, lo que vemos es que el tamaño de la población y la composición de la población humanas incide sobre el progreso tecnológico. Más personas que se adaptan mejor, más progreso tecnológico. Pero, a la vez, el progreso tecnológico, a su vez, afectará el tamaño y la composición de la población de los seres humanos.
¿Por qué es importante esto? Pues es importante porque esto es un bucle positivo, un bucle que se retroalimenta de manera positiva. Cuando arrancamos en África hace 300.000 años con una población X, esta población genera progreso tecnológico que soporta mayor población, que soporta mayor progreso tecnológico, y esto es una interacción que se refuerza, que en última instancia da lugar a una aceleración tecnológica a la escala que apreciamos durante la revolución industrial. En otras palabras, el mundo avanza de herramientas de piedra de hace 300.000 años a herramientas de vapor que se dan en los albores de la industrialización. ¿Y por qué es tan importante? Pues es tan importante porque cuando se da el progreso tecnológico, cuando cambia el paisaje tecnológico, y lo hace muy rápidamente, el capital humano, la educación, se convierte en absolutamente esencial para que los seres humanos puedan hacer frente a este entorno que cambia rápidamente en términos tecnológicos. Pero las personas son pobres, no pueden invertir en la educación de sus hijos si no ahorran en otros elementos. El presupuesto no da para todo. El consumo es de subsistencia. Por tanto, tienen que ahorrar en número de hijos. El capital humano se convierte en algo esencial, de forma tal que la formación del capital humano da lugar a una reducción masiva en la fertilidad, la llamada transición demográfica. Y este declive libera de este efecto de la contrapartida, este equilibrio maltusiano, sencillamente se desvanece, desaparece. Este efecto de la población ya no existe, porque para invertir en el capital humano, para invertir en la educación de los hijos, las personas tienen que ahorrando en el número de hijos. Vemos un declive dramático en la fertilidad que libera el proceso. Y por tanto, si queremos, el triángulo mágico, progreso tecnológico, formación del capital humano y el declive en el crecimiento de la población, contribuyen al movimiento que permite un crecimiento económico sostenido. Vamos a ilustrarlo de una forma muy sencilla. Lo que podemos ver en pantalla son las 3 ruedas del cambio: el tamaño de la población humana, la adaptación a la composición de la población humana y el progreso tecnológico. La humanidad empieza en África hace 300.000 años. El tamaño de la población humana es muy modesta. Pero a pesar del tamaño de la población humana, hay una ventaja muy importante de la especie humana en comparación con las otras especies, que es el cerebro. Y el cerebro humano permite que la tecnología avance. Y esa tecnología va avanzando en esa frontera tecnológica. En ese momento, la frontera tecnológica de ese momento no es la que tenemos ahora, pero de cualquier forma, esa frontera tecnológica se está desplazando lentamente, pero sin parar. Pasamos de la herramienta de piedra a otra herramienta de piedra a otra, y estas ruedas del cambio se refuerzan la una a la otra, e inevitablemente después de un periodo de 300.000 años el tamaño de la población humana aumenta de forma drástica. De hecho, el tamaño de la población humana en los últimos 12.000 años desde la revolución del Neolítico aumenta de 2 millones y medio en la revolución agrícola a 1 millón de personas en la revolución industrial, y el progreso tecnológico se acelera y pasamos de tecnologías de herramientas de piedra a la tecnología de la máquina de vapor. Y una vez que llegamos a este nivel de progreso tecnológico, de repente el paisaje tecnológico en el que viven las personas cambia demasiado rápidamente, y consecuentemente la gente empieza a invertir en la educación de sus hijos para equiparles con herramientas que les permite navegar este entorno tecnológico cambiante. Esto no existía antes porque no evolucionaba rápidamente la tecnología, pero tarde o temprano el progreso tecnológico es lo suficientemente rápido como para crear este cambio. Y una vez que se produce este cambio,
se produce una transición demográfica, empieza a disminuir la fertilidad y el mundo está navegando al régimen de crecimiento sostenible. Ahora, es muy importante pensar en esta transición en el contexto de una metáfora muy sencilla que seguramente todos conocemos, y es la transición entre el líquido y el gas al ir calentando el agua. Como saben, si colocamos agua en el fuego y la calentamos, inicialmente no vemos demasiado cambio en la naturaleza del agua. Sigue estando en estado líquido, pero finalmente, una vez que llega a un umbral crítico de 100 grados centígrados, vemos el proceso de evaporación y de un cambio de fase. Pasamos de una fase líquida a otra fase, el gas. Lo mismo sucede en el transcurso de la historia humana. A lo largo de la historia de la humanidad, las sociedades desde la revolución neolítica son sociedades agrícolas. Pero, sin embargo, en este periodo vemos que el progreso tecnológico va avanzando cada vez más rápidamente. A pesar del hecho de que el progreso tecnológico va avanzando más rápidamente, no vemos ningún cambio en el bienestar de la población, porque, como dije antes, el crecimiento de la población contrarresta cualquier impacto en la renta per cápita, pero finalmente, tarde o temprano, el progreso tecnológico crece tan rápidamente como para inducir la inversión en capital humano y para dar lugar a una disminución de la fertilidad y, por lo tanto, causar el equilibrio, que el equilibrio malthusiano se evapore y el mundo navega hacia el régimen del mundo moderno. Y entonces el cambio de fase que vemos en este contexto se basa básicamente en la idea de que, según algunos parámetros, van avanzando en el transcurso de la historia humana. En algún momento hay un cambio cualitativo en la naturaleza del sistema. Algún equilibrio, el equilibrio malthusiano se va desapareciendo y pasamos a la economía del mundo moderno. Pero aquí tenemos un dato muy importante. Si pensamos en el agua y el proceso de evaporación, habremos notado que no todas las moléculas del agua se evaporan al mismo tiempo. Algunas se evaporan antes que otras. Y como resultado de ello, si queremos, podemos decir que hay una desigualdad entre las moléculas del agua. Algunas están en fase gaseosa y otras líquida. Pues lo mismo podemos decir de la economía mundial. Algunas sociedades despegan antes, otras siguen en el equilibrio malthusiano. Y hay una brecha enorme que va creciendo en esa economía del mundo. Y en el contexto de la metáfora del gas y el líquido, es importante saber que esas moléculas que se están desplazando y que están pasando de la fase líquida a gaseosa antes, tiene que ver con elementos aleatorios, pero sobre todo con la ubicación de esas moléculas del agua en esa tetera. Lo mismo se puede decir en el transcurso de la historia humana. La ubicación geográfica afecta cuando despegan las sociedades y la desigualdad que vemos en el mundo. Cuando pensamos en las raíces de la desigualdad en el mundo, como dije, la desigualdad que vemos en el mundo hoy se originó sobre todo en este despegue diferencial que vimos en los últimos 200.000 años. Pero este despegue diferencial, ¿dónde se origina? Bueno, sobre fuerzas que entraron en operación muchísimo antes, hace miles de años o decenas de miles de años. Así que cuando pensamos en el desarrollo desigual o las desigualdades en el mundo de hoy, es muy tentador pensar en diferencias entre países, en acumulación de capital humano, en educación, diferencias entre países en acumulación de capital físico, el uso de las máquinas, y diferencias también en niveles tecnológicos que pueden explicar esta brecha. Pero esto no nos lleva a ninguna parte. Esto es simplemente nos lleva a la pregunta, si esto es así, si vemos una gran diferencia, una brecha en educación, en tecnología, en el uso de máquinas, ¿por qué
algunas sociedades no han invertido adecuadamente y eficientemente en capital físico y humano? ¿Y por qué las sociedades no adoptaron tecnologías avanzadas? Y esto nos lleva a la cuestión muy importante. ¿Cuáles son, cuáles han sido esas barreras? ¿Por qué algunas sociedades no han podido participar en este proceso de acumulación y adopción tecnológica? ¿Cuáles han sido las fuerzas históricas que han generado esta situación con el tiempo? Y esto nos lleva a los factores muy enraizados que operaron en el pasado distante o remoto. Son características institucionales y culturales, pero claro, las características de las instituciones y culturales se basan en el desarrollo económico, que se basa en lo que yo definiría como las fuerzas definitivas, las fuerzas geográficas y las características societales. Y esto es lo que me gustaría explorar, y esto es de hecho lo que exploro en la segunda parte del libro. El libro tiene esta característica muy interesante porque al principio empiezo en África hace 300.000 años y voy avanzando para entender las raíces de la desigualdad en el mundo de hoy. Pero luego, en la segunda parte del mundo, empiezo con la desigualdad hoy y voy hacia atrás. Trato de ir pelando diferentes capas de influencia para entender las raíces de esa desigualdad. Empiezo con el colonialismo, las instituciones, la cultura, la geografía. Y finalmente volvemos a África, al éxodo de los seres humanos y el impacto de ese éxodo de seres humanos en África en la diversidad humana. Vamos a empezar entonces con las instituciones. Como sabréis, muchos proponen que las instituciones son fuerzas críticas en la desigualdad que vemos en diferentes partes del mundo. Y vemos el surgimiento de instituciones diferenciales en sociedades. Algunas sociedades adoptan unas instituciones inclusivas que generan crecimiento, otras, sin embargo, adoptan unas instituciones extractivas que retrasan el crecimiento. Y esta diferencia entre las instituciones puede explicar algunas de las diferencias en la desigualdad que tenemos hoy en el mundo. Naturalmente, de vez en cuando, las instituciones surgen de la nada, surgen de forma aleatoria en alguna coyuntura crítica, pero las diferencias son muy pequeñas. Así que podemos pensar, por ejemplo, en la peste negra. Hasta cierto punto es un evento aleatorio que afecta a la población europea de forma tremenda a mediados del siglo XIV y genera una gran escasez de mano de obra. Esta escasez de mano de obra aumenta la demanda de mano de obra y, consecuentemente, va desapareciendo el feudalismo en Inglaterra. Esa disminución del feudalismo hace que surjan los derechos de la propiedad en general, y algunos dicen que contribuyó a la industrialización y el inicio de la revolución industrial en Inglaterra. Esta es una coyuntura crítica en que las instituciones son muy importantes. Otro ejemplo importante es la Revolución Gloriosa o de 1688, que da lugar al establecimiento de una monarquía constitucional en Inglaterra, el establecimiento de los derechos de la propiedad y, una vez más, los inicios de la industrialización en Inglaterra. Así que podemos pensar en una historia contrafactual donde Guillermo de Orange sería derrotado por Jaime II, la revolución industrial no se produciría, Inglaterra seguiría siendo una monarquía absoluta y la industrialización se habría producido en otra parte del mundo, no en Inglaterra. Estas son coyunturas críticas que son muy importantes, y la final, y quizás la más curiosa, es la división de la península de Corea a lo largo de paralelo 38. Esta división nos lleva a una brecha enorme en renta per cápita entre Corea del Norte y Corea del Sur. En Corea del Sur la renta per cápita
es 24 veces mayor que en el norte y la esperanza de vida es de 11 años más que en el norte. Una vez más, podemos considerar una historia contrafactual en que el sur sería el lugar de influencia de capitalismo y el norte de doctrinas occidentales, y veríamos una inversión en este patrón. Pero, en general, el número de casos en los que las instituciones surgen de forma aleatoria en coyunturas críticas es muy pequeño. Sobre todo, las instituciones evolucionan gradualmente en el proceso de desarrollo. Se adaptan al entorno tecnológico, al entorno geográfico. Por ejemplo, la revolución del Neolítico o la revolución agrícola da lugar a una mayor densidad de población, da lugar a la formación de ciudades, de estados y, en consecuencia, genera una demanda de instituciones que puedan permitir la cooperación entre individuos, establecer los derechos de la propiedad y permitir la implantación de bienes públicos. La diversidad ecológica está asociada con más comercio y al mismo tiempo está asociada con una formación del Estado temprana y, en consecuencia, está asociada con un aumento en la demanda y oferta de instituciones. Otro factor geográfico crítico es la idoneidad del suelo para grandes plantaciones. En algunas regiones del mundo se pueden cultivar cosechas que son buenas para grandes plantaciones. ¿Por qué es importante? Porque la idoneidad del suelo para grandes plantaciones genera una concentración de propiedad del suelo, aumenta el poder político de los propietarios del suelo y permite la implantación de instituciones extractivas y la terrible institución de la esclavitud. Y pensamos en un entorno de enfermedades. Esto que se generó típicamente en África con baja densidad de población y retrasó la adopción de instituciones políticas centralizadas. Una vez más, la geografía hasta cierto punto está detrás de instituciones diferenciales en el mundo. Si queremos entender la desigualdad en el mundo, de vez en cuando tendremos que entender estas coyunturas críticas en las que se desarrollan las instituciones de forma diferenciada en el mundo, pero sobre todo tendremos que buscar fuerzas más profundas fuerzas geográficas y características del nivel de sociedad. Y esto nos lleva al factor cultural. Hemos ya quitado una capa de influencia, que son las instituciones, y pasamos ahora a la segunda capa de influencia, que es la fuerza de la cultura. Y una vez más, si pensamos en características culturales, vemos el surgimiento de diferentes características. Algunas sociedades adoptan características que generan crecimiento, por ejemplo el capital social. Otras sociedades, sin embargo, adoptan características culturales que retrasan el crecimiento, por ejemplo vínculos familiares. Y de hecho, si pensamos en la división italiana, el hecho de que en Italia vemos más prosperidad en el norte que en el sur, a pesar del hecho de que Italia disfruta del mismo tipo de instituciones, tenemos que recurrir al argumento cultural para entender esta diferencia, esta brecha. Y en el sur de Italia vemos la adopción de estas características culturales, que son los vínculos familiares, que son muy fuertes, que evitan que se lleven a cabo transacciones fuera de la familia. Y eso es dañino para el crecimiento económico. Y vemos que en el norte emerge el capital social en la forma de confianza generalizada y participación ciudadana. Pero si pensamos en la cultura, una vez más, hay algunos ejemplos de mutaciones aleatorias culturales que se produjeron en la historia de la humanidad. Quizás el ejemplo más interesante en este sentido es la imposición del alfabetismo obligatorio en el judaísmo en el primer siglo. Esta imposición dio lugar a la persistencia
de la predisposición hacia la educación. Inicialmente, este decreto no tenía ninguna relevancia para el bienestar económico. Estaba vinculado sobre todo a la religión, pero el capital humano, pues, encajaba muy bien en esto y la predisposición hacia la educación persistió a lo largo del tiempo. Este es un ejemplo. Un segundo ejemplo es el énfasis en el ahorro y el espíritu empresarial durante el transcurso de la Reformación protestante. Esto está asociado para muchos con el espíritu del capitalismo. Así que hay algunos casos, unas mutaciones aleatorias que dan lugar a características culturales, pero son muy raras. En la mayoría de los casos, la cultura se adapta al entorno geográfico. Si pensamos en este proceso, la cultura sobre todo se evolucionó y se adaptó al entorno. Por ejemplo, cuando hubo un aumento en la vuelta a la educación, vemos que hay un cambio gradual en la predisposición de la sociedad hacia la educación. Los padres están más predispuestos a invertir en la calidad de sus hijos, más que en la cantidad de niños. Prefieren niños de más calidad, más educados. Luego, la idoneidad del suelo para el arado. Esto llevó a la implantación del arado, pero como requiere fortaleza de la parte superior del cuerpo, dio lugar a una división de la mano de obra y por lo tanto un sesgo de género que vemos hoy. O si pensamos en la volatilidad climática, afectó el grado de aversión a la pérdida en la sociedad y por lo tanto afectó el nivel de espíritu empresarial que había en la sociedad. Y finalmente, si pensamos en el rendimiento de las cosechas, algunas sociedades tienen unas cosechas muy productivas, muy rentables y otras no. Porque esto es importante, porque si tienes buenas cosechas, puedes participar en el proceso de plantar y finalmente cosechar. Y esto quiere decir que esto da lugar a una conducta que se centra en el futuro y la gente planifica el futuro de esta manera y esto está asociado con una orientación más al futuro. Si tienes buenas tierras que dan buenas cosechas, planificas más, miras más hacia el futuro. ¿Cuántas calorías podemos extraer del suelo? Si vemos el mapa, en el antiguo mundo vemos que en el sureste asiático el color más claro refleja una mayor calidad del suelo para cultivar, y en el sureste asiático y en Europa lo vemos. Y esto contribuyó bastante a una conducta que se centra en el futuro, pensar en el futuro, planificar para el futuro, que es una característica muy importante del proceso de crecimiento, porque depende de ello la adopción de la tecnología, decisiones de educación y de inversión. Y para resumir, las fuerzas culturales son importantes, pero de hecho, sobre todo están asociadas con estas fuerzas más profundas, más enraizadas, que son geográficas y societales. Y esto nos lleva a lo que llamamos la sombra de la geografía. Características geográficas como las características del suelo, el entorno de enfermedades y el aislamiento, y el impacto indirecto sobre el surgimiento de características culturales, características institucionales que son importantes para el crecimiento económico. Las características geográficas tienen un impacto directo en el desarrollo económico. Si sufrimos en un entorno de enfermedades, hoy va a afectar la productividad de la mano de obra hoy y la formación de capital humano hoy. Y si sufrimos del aislamiento, esto va a afectar el comercio y el progreso tecnológico. Pero esto no es un efecto indirecto, no es la larga sombra de la historia a la que me refiero. La larga sombra de la historia funciona a través de el efecto de la geografía en las características institucionales y características culturales. Bien,
nuestra ocupación con las características geográficas nos lleva atrás en la historia humana a 12.000 años atrás, al inicio de la revolución agrícola, donde vemos la transición de las sociedades de tribus recolectoras, cazadoras, a unas sociedades más sedentarias, agrícolas. Y esto está asociado con un aumento en la producción de comida y el surgimiento de una clase que no produce alimentos, o sea, individuos que pueden dedicar su tiempo no a crear alimentos, sino a crear conocimiento en la forma de ciencia, de tecnología y del lenguaje o lenguajes escritos. ¿Por qué es tan importante? Porque en el momento en que participamos en esta formación de conocimiento desarrollamos nuevas tecnologías y generamos un adelanto tecnológico que te da una ventaja sobre otras sociedades. Jared Diamond en su libro indica que gran parte de la desigualdad en el mundo que existe hoy se remonta a estas variaciones en las sociedades que pasan a la era neolítica antes, tuvieron una ventaja tecnológica que sigue persistiendo hoy en día. Pero de hecho, resulta que la evidencia acerca de la hipótesis de Diamond son conflictivas, porque de hecho el momento de la revolución del neolítico es muy importante para entender el desarrollo comparativo en la Edad Media, pero es totalmente irrelevante para entender el desarrollo comparativo hoy en día. La desigualdad de hoy no se puede explicar con el inicio de la revolución del neolítico. Y lo vemos en este mapa. Fijémonos en la sociedad que experimentó la revolución del neolítico antes. El creciente fértil Europa, sureste asiático. Podemos ver muy claramente que estas sociedades no son necesariamente las sociedades que dominan el mundo hoy. En el continente europeo, la revolución del neolítico se produjo antes en el sur que en el norte, y el norte domina el sur desde el punto de vista económico. Y si pensamos en el mundo en su totalidad, China no está dominando el mundo y las sociedades en Oriente Medio tampoco están dominando el mundo hoy. Lo que sucedió es que en el transcurso de la globalización, en el transcurso de un proceso en el cual se empezó a hacer comercio, las sociedades que tenían una ventaja comparativa en la agricultura se quedaron bloqueadas en la agricultura, y como la agricultura no tiene efectos secundarios o efectos indirectos en otras cuestiones, bueno, pues las sociedades que no tenían que crear alimentos pudieron dedicarse a otras cosas y avanzar. Así que el inicio de la revolución del neolítico no explica las diferencias que existen hoy entre sociedades. Y esto nos lleva a África. Como sabrán, los seres humanos salen de África, empiezan a poblar el mundo de 60 a 90.000 años atrás. Y esta migración de los Homo sapiens que salen de África afecta la distribución de la diversidad de la población en el mundo y tiene un efecto en el desarrollo comparativo, como veremos en un momento. ¿Y por qué es así? Durante este éxodo de los seres humanos modernos de África, las poblaciones que emigraban llevaban consigo un subconjunto de la diversidad que existía en África. Y esta diversidad puede ser cultural, fenotípica, puede ser lingüística y conductual. La migración es secuencial y, en consecuencia, cuanto más lejos se vayan de África, más bajo es el nivel de diversidad que estas poblaciones van a tener. Y lo podemos ver muy claramente en este gráfico. Pensemos en la población en el este de África. Vemos que la diversidad está marcada por más colores.
de 60 a 90.000 años atrás, esta población empieza a emigrar. Algunos viven en el Oriente Medio, pero estas personas no llevaban consigo la enorme diversidad que existía entre la población africana. ¿Por qué? Porque la población africana es modesta en tamaño. La población que emigraba también era un grupo pequeño y esa población, por lo tanto, no es una muestra representativa de la población que existía en África. De forma que la nueva población que surge en Oriente Medio es menos diversa que la que había en África. Y la gente vive ahí durante muchos años y en un momento dado empiezan a emigrar más porque el entorno no puede soportar el tamaño de la población. Algunos cruzan a Europa hace 45.000 años y una vez más llevan consigo solo un subconjunto de la diversidad que existía en Oriente Medio. Algunos van al este y finalmente cruzan el estrecho de Bering a América hace 45.000 años y llegan a Sudamérica hace 40.000 años. Y cuanto más lejos emigran, menos diversa es esa población. Y como podemos ver aquí, la evidencia es sorprendente. Sea como sea que midamos la diversidad en ese eje occidental, cuanto más nos alejemos de África, y esto se mide en decenas de miles de kilómetros, menos diversa es la población, cuanto más nos alejamos. Así que la más diversa es en África, luego en Oriente Medio, luego en Oceanía, en Europa, en las Américas, etcétera. Y esto, como digo, será cierto sea como sea que vemos o consideremos la diversidad. ¿Por qué es importante esto? Pues es crítico para entender las desigualdades que existen hoy. Estos eventos que se produjeron hace 60 o 90.000 años siguen persistiendo de una forma muy interesante. Y esto es importante porque la diversidad tiene efectos conflictivos en la diversidad, tiene efectos beneficiosos en la creatividad y las innovaciones. ¿Por qué? Porque está asociado con una fertilización cruzada de ideas y complementariedad de características en el proceso de producción. Cuanto más diversa una sociedad, más innovadora es. Pero por otra parte, la diversidad está asociada a una falta de cohesión. Cuanto más diversa es una sociedad, menos coherente es. Y vemos ahí una falta de confianza en sociedades menos diversas. Vemos también un desacuerdo sobre cuáles son los bienes públicos deseables en sociedades más diversas y por lo tanto vemos más conflicto. Y esto quiere decir que si hay unos efectos positivos y decrecientes de esas de diversidad de innovaciones y la homogeneidad en la cohesión social, entonces esperaríamos una relación con forma de U invertida entre la diversidad y la prosperidad económica, que habrá un nivel de diversidad perfecto que está asociado con la productividad. Y de hecho es llamativa la evidencia. Esto es lo que vemos. Observemos estos 4 paneles, por favor, y vamos a ver el efecto. El efecto en la Edad Media, el efecto en estos paneles A y B. Esto se basa en densidad de la población y lo vemos en el mundo de hoy, en el contexto de renta per cápita. Pero es interesante apuntar que en el 1500 las sociedades que eran diversas en términos óptimos eran China, Corea y Japón. Estas son las sociedades que normalmente no asociamos con un nivel óptimo de diversidad. Pero recordemos que este es un momento, 1500, en el que el progreso tecnológico no se da muy rápidamente, de forma tal que las ventajas de la homogeneidad en términos de la cohesión son mucho más importantes que los efectos adversos posibles sobre la capacidad innovadora. Pero a medida que avanzamos hacia el mundo moderno, a medida que el progreso tecnológico se va acelerando, pues de hecho el pico, esta diversidad óptima, se asocia con el nivel de diversidad en Estados Unidos. En el C vemos que este país, el
pico de esta joroba es Estados Unidos, esta U invertida. Va pasando el tiempo y cada vez más las sociedades diversas parece que tienen las de ganar. Y si pensamos en las proyecciones a futuro, si pensamos en las sociedades que van a ser cada vez más avanzadas en términos tecnológicos, esta fluidez cultural va a ser cada vez más importante y la diversidad, por tanto, va a ser absolutamente esencial para hacer frente a estas tecnologías tan rápidamente cambiantes. Y esto es así. Observemos los países, los grupos étnicos de una forma u otra. Es más, vamos a ver todos los grupos étnicos que existen en el Atlas y observamos este patrón, estas relaciones en U invertida entre productividad en el pasado, hace 10.000 años, hace 5.000 años, hace 1.500 años y en el año 1500 y apreciamos esto en los datos. Lo que es importante es que estas ruedas del cambio que comentábamos antes van dando vueltas, pero no en un vacío. Se ven afectadas por la cultura, por las instituciones, por la geografía y se ven afectadas también por la diversidad humana. Así que las sociedades más diversas producen más progreso tecnológico que otras y este engranaje compuesto por estas ruedas del cambio también avanzan más rápidamente. Las sociedades con mejores instituciones, de nuevo, con mejor progreso tecnológico o progreso más rápido, porque se protegen los derechos de autor, los derechos intelectuales. Las sociedades que representan una mayor predisposición hacia la educación, con menores índices de fertilidad y, por tanto, con cambios en la composición de la población humana, da lugar al progreso tecnológico. Así que esta maquinaria del cambio avanza a distinta velocidad en distintas partes del mundo. Así que cuando llegamos a principios del 19, algunas sociedades están superando estos grandes cambios, este progreso tecnológico, que es el que permite este despegue del estancamiento al crecimiento. Pero otras sociedades avanzan mucho más lentamente y, por tanto, su transición se ve retrasada. Así que si pensamos cuáles son los orígenes del desarrollo comparativo, hasta qué punto son importantes las fuerzas para comprender la desigualdad ahora, hasta qué punto es importante la historia, pues resulta que el 86% de las variaciones en las desigualdades de hoy se remontan a raíces históricas. Entre el 17 y el 26% tiene que ver con la dispersión del humano anatómicamente moderno de África y el impacto que tiene sobre la diversidad. Tiempo desde el asentamiento humanos, básicamente, y revolución neolítica explica aproximadamente un 3% de la variación. Factores geoclimáticos, aproximadamente un 30%. El entorno de enfermedades, un 10%. Factores culturales, aproximadamente un 20%. Y luego, instituciones políticas, es decir, limitaciones ejecutivas y política 4, entre 3 y 9%. Esta es una interpretación de amplio alcance. Todos los factores son importantes y reconocemos factores del pasado, pero si ahora estamos a punto de mitigar la desigualdad en todo el mundo, tendremos que comprender mejor cuáles son estas fuerzas. Bien, como sabemos, a Malthus se le conoce por sus predicciones tremendas acerca de la evolución de la humanidad. Decía que la humanidad está abocada a la pobreza porque la producción de alimentos crece a distinto ritmo que la población y, por tanto, se llama la ciencia. ¿Estamos hablando de este mismo concepto? ¿La historia es un sino? Pues no. De hecho, la idea de este viaje de la humanidad nos permite comprender que la historia no es nuestro sino y que si pensamos en nuestra historia estaremos en mejor situación para diseñar un futuro mejor. Esta ciencia lúgubre no es nuestro sino. Las políticas que vemos ahora, que son las de instituciones inclusivas generadoras de crecimiento, son importantísimas porque no hay solamente una política que valga para todas. No, van a tener que ser pensadas para un país, pensadas para una historia, pensadas para una geografía.
Como he dicho antes, una política no satisface, no vale para todos los países a la vez. Y lo voy a explicar de manera, creo, sencilla. Si pensamos en estas políticas que dependen de la historia y que realzan, que generan crecimiento, pues por supuesto sabemos que no podemos apoyar todas las políticas pedagógicas. Queremos utilizar nuestros presupuestos de la forma más eficaz posible. Así que si queremos mitigar el coste de la diversidad, si queremos realzar los beneficios, las ventajas de la diversidad, ¿cómo lo hacemos con estas políticas pedagógicas? Imaginemos que nos centramos en sociedades altamente diversas, sociedades africanas actuales. Ahí necesitaríamos que el sistema pedagógico fomentase ideas que se asocian con el respeto para con las diferencias, el respeto para con otros grupos étnicos y, en última instancia, respeto para con la tolerancia. Esto va a reducir los costes de la diversidad y va a permitir a estas sociedades a aprovechar el alto nivel de diversidad que existe en el lugar. Pero si nos centramos en sociedades homogéneas, aquí la política va a ser justo la contraria. Ahí, de hecho, lo que queremos es aprovechar nuestros pocos recursos para fomentar la capacidad de los alumnos a enfrentarse al status quo, a pensar de forma distinta. Vamos a generar pluralismo en aquellos lugares donde el pluralismo brilla por su ausencia. Vamos a pensar en los rasgos culturales. Vamos a pensar, por ejemplo, que nos centramos en una sociedad que origina en un lugar del planeta Tierra donde las cosechas no son buenas y no vemos el proceso, no vemos cómo se siembra, no vemos cómo se cosecha, no vemos cómo pensamos en el futuro. En estas sociedades tenemos que dedicar más recursos al desarrollo y al fomento de un planteamiento a futuro. La geografía no fomenta este planteamiento que se oriente al futuro. A la sociedad, por tanto, le corresponde el mitigar este efecto adverso del entorno. En términos más amplios, si pensamos en políticas progresivas, cuando pensamos en políticas progresivas, tendemos a implementarlas porque pensamos que son valores morales buenos. Pero aquí, en el viaje de la humanidad, yo planteo que muchas de estas políticas generan el crecimiento. Las debemos de hacer nuestras por la eficiencia. Podemos hablar de igualdad de género. Podemos pensar en que esto es crítico para el declive en la fertilidad. Podemos hablar de tolerancia, que puede reducir el hecho de los efectos de la diversidad, y pueden ser pluralismo, que va a dar lugar a un intercambio de ideas para que las sociedades aprovechen estas diversidades. Señoras y señores, muchísimas gracias.